Hablas también, lo denominas la febril fundación de colegios y de universidades y haces mención a algunos colegios como la Escuela de San José de Belén de los Naturales. ¿Nos puedes contar un poco sobre ello? Claro, hay una cosa que es un fenómeno interesantísimo, que también uno lo cuenta y aparece ahí la acusación de los imberbes, ¿no? Pro-anglosajones, que le dicen, usted está haciendo una leyenda rosa. Yo no hay ninguna leyenda rosa, yo simplemente en mi libro describo y enumero todos los colegios y todas las universidades que España crea en México, crea, se entiende, en el Perú, crea en Ecuador, crea en Colombia, crea en Argentina. ¿Y esto qué demuestra? Que España nunca consideró a América como un botín. Si yo considero, se entiende, un territorio como un botín, simplemente un lugar para ir a extraer riqueza y marcharme e irme, porque eso es un territorio que uno considera como un botín, no siempre es el lugar de escuelas, no siempre es el lugar de universidades, no siempre es el lugar de hospitales. Sin embargo, España lo siembra a universidades, pero esas universidades no eran para los españoles, porque prácticamente no había españoles. ¿Era tan solo para los mestizos? También se preguntará alguno. No, era para los indios, era para los mestizos, era para los españoles. ¿Esas universidades eran gratuitas? No, no eran gratuitas, la verdad. Pero el 60% tenía becas. ¿Y qué se enseñaba en esas universidades? Se enseñaba latín porque era la lengua de la ciencia, como si hoy uno quiere hacer ciencia, lamentablemente la hegemonía es británica y tiene que aprender inglés. Y se enseñaba latín, se enseñaba español, pero también se enseñaba la lengua local, a los cuales los sacerdotes habían hecho la gramática de las lenguas locales, del náhuatl, del quechua, se enseñaba derecho, se enseñaba filosofía, pero sobre todo se enseñaba medicina. Y las universidades que enseñaban medicina en México y en el Perú eran de una calidad muy superior a cualquier universidad de medicina de Europa. ¿Y por qué es esto? Una razón muy sencilla, porque en América se conjugaba los antiguos saberes autóctonos con los saberes que había traído España. Entonces había una botica, una farmacia gigantesca con medicina que se traían de las plantas que no existía en ninguna parte de Europa y podían experimentar con estas plantas como no se podía experimentar en ninguna parte de Europa. Por eso muchos ricos iban a México o a Lima a esos hospitales para curarse, hospitales que eran gratuitos. Entonces, universidades, hospitales, universidades, por ejemplo, como la Universidad de San Marcos, que se hace 80 y pico de años antes que la Universidad de Harvard, mucho antes que la Universidad de Harvard. El Colegio San Pablo en Lima tenía 45.000 libros, cuando Harvard tenía apenas 4.500. A uno podría decir, bueno, pero en esas universidades seguramente, dirán los negros legendarios, eran para oprimir al pueblo indio, para enseñarle que tenían que estar sometidos a España. Bueno, digo yo, veamos los textos, veamos qué se enseñaba en eso. Se enseñaba la sumisión a España, la sumisión al rey. Y entonces ahí aparece una cosa que es francamente loca, que jamás nadie pudiese haberse imaginado. Porque no puede ser, si uno se imagina, que un conquistador crea una universidad para enseñarle a los supuestos conquistados que el poder viene de Dios, pero Dios no se lo da al rey, sino que se lo da al pueblo, es decir, a ellos que son el pueblo. El pueblo lo delega al rey para que cumpla con el bien común. Y si el rey no cumple con el bien común, el poder vuelve al pueblo y tiene derecho a la revolución e incluso al tiranicidio, es decir, a la muerte del rey, que se ha convertido en tirano. Es decir, le están enseñando a la población hispanoamericana que el poder pertenece al pueblo hispanoamericano y no al rey, que el rey de España puede gobernar en tanto y en cuanto cumpla con el bien común. Entonces, ¿dónde está el despotismo? ¿Dónde está, se entiende, la supuesta monarquía absoluta? Hay acá un museo de Madrid, en el cual estuve hace unos días, el Museo Municipal de Madrid, que tiene escrito ahí una frase infame, absolutamente infame. Se refiere a Felipe II y dice la monarquía absoluta de Felipe II. Pero es esa monarquía absoluta, supuestamente absoluta, la que le enseña a los mestizos, indios y criollos americanos que el poder no pertenece a Felipe II, que el poder pertenece a Dios, que Dios se lo da al pueblo, el pueblo lo delega en el rey en tanto y en cuanto cumpla con su deber, y si no, el pueblo tiene derecho al asesinato del rey, al tiranicidio. Y ese mismo rey, esos mismos reyes españoles que van a permitir y fomentar que se enseñe estas cosas, porque después vienen otros reyes españoles que le dicen a los sacerdotes, esto que nosotros predicamos, hay que escribirlo,
Hay que escribirlo porque los franceses han escrito y están teorizando en sus universidades lo que sí era el absolutismo monárquico. Ellos teorizan en Londres y en París que el poder viene de Dios, pero Dios se lo da al rey, y el rey no tiene que darle cuenta a nadie. Y pasa algo curioso en la historia de la humanidad. Un rey que supuestamente es un monarca absoluto, le va a decir a sus sacerdotes, a sus teólogos y filósofos, tienen que escribir algo para explicar que el poder no es mío, que el poder es de Dios y Dios se lo da al pueblo. ¿Pero dónde se ha visto? Entonces se ha visto cosa semejante que el mismo que detenta el poder le dice a los otros, escriban en contra mía para decir que si yo me porto mal, pierdo mi poder y tienen derecho a matarme. Es fantástico, pero la leyenda negra solo ve, se entiende en la historia de España, se entiende perdición, muerte, absolutismo, violaciones, degeneración, y no dice la verdad. La verdad se entiende que no hubo nada de eso. La verdad que mientras los reyes franceses decían, el Estado soy yo, el Estado soy yo. Mientras que los ingleses decían lo mismo y mandaban quemar las obras de los teólogos españoles, acá, en América y en España, se predicaba estas cosas maravillosas, que son el origen real de la soberanía popular, sin negar la soberanía de Dios, que es la primera soberanía de toda la fuente del poder real.